Ayer nos habíamos quedado en ya prácticamente los últimos temas de conjuntiva y dentro del último tema pues viene siendo esta patología que también va a tener una prevalencia muy baja en patología de conjuntiva, afortunadamente. Es una patología que tiene sobre todo más prevalencia en países de primer mundo y a veces predomina en gente caucásica. Esta patología la vamos a conocer como linfoma conjuntival. Entonces, los linfomas de la conjuntiva suponen entre el 20 y el 30% de los tumores linfoides del ojo y los anexos. Son poco prevalentes y comprenden un espectro que abarca desde la hiperplasia reactiva o atípica linfoide hasta lo que viene siendo el linfoma maligno. Un 20 a 30% de estos casos se van a encontrar asociados a enfermedades sistémicas que pueden aparecer después de años y que en ocasiones pueden ser bilaterales en el 40% de los casos. La mayor parte de los linfomas de la conjuntiva son linfomas tipo MAL, que van a ser linfomas B de bajo grado de tejido linfoide, que va a estar asociado a mucosas, como en el caso de la membrana mucosa de la conjuntiva. Entonces, ese tipo de linfoma conjuntival se va a situar en el extremo más favorecido de los linfomas malignos. Clínicamente, las lesiones benignas como malignas van a tener una coloración salmón o también una coloración asalmonada. Y esta coloración asalmonada pues va a estar a nivel de lo que viene siendo los fondos de saco. Entonces, en estos casos hay que evertir o a veces jalar el párpado inferior para poder revisar de manera adecuada estos fondos de saco. Y a veces estas lesiones se pudieran confundir con alguna hipertrofia folicular o en ocasiones alguna, sobre todo hipertrofia papilar que está asociada de manera muy frecuente a problemas alérgicos de la conjuntiva. Entonces, a veces clínicamente es imposible diferenciar entre lesiones benignas como sería la hiperplasia reactiva linfoide, o que también se conoce como una hiperplasia atípica linfoide, y son difíciles de diferenciar de un linfoma, por lo que en estos casos, cuando tenemos la duda, es conveniente tomar una biopsia y mandarlo para un estudio histopatológico pertinente. El tratamiento adecuado, si en un momento dado hay linfomas conjuntivales, es a base de quimioterapia, en donde la afectación conjuntival pues responderá de la misma forma que en las partes afectadas de otra parte del cuerpo. Entonces, estas serían las lesiones que nosotros pudiéramos observar y que a veces se pudieran confundir con un carcinoma intraepitelial de Bowen. Es por eso que nosotros, en la mayor parte de las patologías que en ocasiones tiene que retirar tejido de esta conjuntiva, lo conveniente sería mandar al estudio histopatológico. Hay inclusive algunos centros hospitalarios que cuando quitan a veces terigiones, también los mandan a hacer estudio histopatológico para tener esa certeza, porque a veces el diagnóstico diferencial, pues en algunos casos puede ser difícil y a veces puede ser
impredecible. Pues con esto terminaríamos lo que viene siendo el apartado de conjuntiva y vamos a entrar a otro apartado en donde vamos a ver las membranas envolventes del globo ocular, o sea, ya propiamente el globo ocular. Dentro de estas membranas envolventes, que van a ser tres, vamos en primer lugar a mencionar la membrana envolvente más externa. Y esa membrana envolvente más externa, pues va a ser de una consistencia dura y va a estar formada por lo que viene siendo la córnea y en la parte posterior la esclerótica. La membrana envolvente intermedia, pues va a ser el tracto uveal, que va a estar formado por lo que viene siendo el iris, el cuerpo ciliar y lo que viene siendo la coroides. Y la membrana envolvente más interna va a estar formada por lo que viene siendo la retina, que va a ser una prolongación del diencéfalo y va a ser de un grosor muy pequeño. Esta membrana envolvente más interna, pues va a estar en íntimo contacto con lo que viene siendo el humor vítreo. Entonces vamos a empezar con la membrana envolvente más externa y que viene siendo tanto la esclerótica como la córnea. Entonces vamos a mencionar en primer lugar lo que viene siendo la córnea. La córnea es muy parecido a lo que vendría siendo la carátula de un reloj. Esta córnea pues proviene del latín medieval que significa túnica córnea y que esta túnica córnea se vincula al latín cornu que significa cuerno y este cuerno pues tiene una dureza y ahí viene sobre todo el término de córnea que va a ser una membrana envolvente que va a ser de una consistencia dura, va a ser un tejido transparente avascular y con una superficie anterior convexa y una superficie posterior cóncava. Va a tener una forma esférica, en donde esta forma esférica hace que sea más curva en la parte más central de la córnea y va a ser más plana en lo que viene siendo la periferia. Esta forma esférica pues nos va a servir de manera muy importante para en ocasiones, sobre todo, valorar la colocación de lentes intraoculares cuando nosotros hacemos alguna cirugía de catarata. Entonces, la función, el radio de curvatura de la córnea, pues en la parte central va a ser de 3 milímetros y en la parte periférica, pues sobre todo va a ser un poco más amplia. La función principal de la córnea, pues va a ser la función óptica, o sea, la función de refracción, en donde los estímulos luminosos, pues van a llegar a lo que viene siendo las células fotorreceptoras de la retina. Se dice que la córnea, su poder refractivo, aproximadamente viene siendo del 65 al 66%. La otra estructura que también tiene un gran poder refractivo es el cristalino. Y ese cristalino, aproximadamente su poder refractivo es del 33%. El resto del poder refractivo, que es el 1%, corresponde a lo que es el diámetro antero-posterior del ojo o el diámetro axial, que debe tener una medida estándar para que un ojo sea emétrope y que de esa manera los estímulos luminosos lleguen a las células fotorreceptoras de la retina. Entonces, este amplio poder fotorrefractivo de la córnea hace que en esta estructura se realicen la mayor parte de las cirugías refractivas del ojo. Sobre esta membrana, pues se van a utilizar diversos procedimientos que en un momento dado pueden
aplanar o pueden elongar la córnea para que de esta manera el estímulo luminoso llegue exactamente a las células fotorreceptoras que van a estar en el polo posterior. Las funciones de la córnea, pues su función principal va a ser la función óptica o refractiva. La otra función, pues va a ser la integridad estructural y que va a ser una protección o va a originar una barrera física. Y que esa barrera física pues va a proteger a todas las estructuras intraoculares, desde lo que viene siendo la cámara anterior y posterior, el humor acuoso, el cristalino, lo que viene siendo el vítreo, ¿eh? Y por último, una función muy importante de la córnea es conservar su transparencia y aparte impedir que se formen vasos sanguíneos a nivel de la córnea y que cuando ya se forman esos vasos sanguíneos a ese nivel, nosotros vamos a utilizar el término de Panus. Y eso ya nos habla que el problema que tiene ese paciente, lo más seguro es que tenga un comportamiento, en la mayor parte de los casos, un comportamiento crónico. Entonces la córnea va a tener una forma más o menos redondeada y esto sería la biometría que nosotros le realizamos a un paciente cuando a veces lo estamos viendo o lo estamos explorando. Y si tenemos alguna duda, pues debemos hacer las mediciones pertinentes. Entonces la córnea va a tener un diámetro horizontal, que para fines prácticos es de 12 milímetros. Un diámetro vertical que es de 11 milímetros. Cuando estos diámetros se salen de su valor normal, podemos tener una córnea pequeña, que se encasilla con el término de microcórnea. O cuando la córnea tiene valores por arriba de 12 milímetros, vamos a tener una macrocórnea. O también en algunos libros viene el término de megalocórnea. Y que eso en ocasiones pudiéramos hacer el diagnóstico clínico viendo los ojos del paciente, en donde cuando las córneas son muy grandes, vamos a ver poca esclera. Y si las córneas son muy pequeñas, pues vamos a ver una parte más amplia de la esclera y de lo que viene siendo la conjuntiva. La córnea pues va a tener un grosor y ese grosor nosotros lo podemos medir en milímetros o lo podemos medir actualmente en lo que viene siendo micras. Se dice que la córnea tiene un grosor menor a 1 milímetro y ese grosor pues va a ser más delgado a nivel de lo que viene siendo la zona central y va a ser más grueso a nivel de lo que viene siendo la zona periférica hasta donde la córnea se une con la esclerótica, que sería lo que es el limbo esclerocorneal. La córnea ah, anteriormente, en la mayor parte de los libros de literatura médica y oftalmológica, se dividía en 5 capas y desde 2013 hubo el descubrimiento de una 6ª capa. Entonces la córnea va a estar formada por 6 capas y esas 6 capas, desde la parte más anterior hasta la parte más posterior, sería el epitelio. Vamos a tener la membrana de Bowman, vamos a tener el estroma, esta capa que se llama capa de Dua y que se descubrió en 2003 por un oftalmólogo, Hermin Dua, que vive en Inglaterra. Él descubrió esta capa y en honor al descubrimiento de él, como él se llama Hermin Dua,
se llama capa de Dúa. Y vamos a tener lo que viene siendo la membrana de De Smet y el endotelio corneal. Entonces el epitelio, pues va a ser un epitelio estratificado escamoso y no queratinizado, que va a estar formado por 5 o 6 capas. Este epitelio, pues va a estar en contacto con lo que viene siendo la película lagrimal. Este epitelio, en ocasiones cuando se llega a lesionar, se regenera de manera adecuada y no va a quedar ahí por lo regular ninguna secuela. Vamos a tener enseguida la membrana de Bowman, que es acelular. Vamos a tener el estroma, que va a formar el 90% del grosor de la córnea y que va a estar formada por lo que viene siendo fibras de colágeno y va a estar formada por células a nivel de la córnea que se llaman queratinocitos. Vamos a tener esta capa de Dúa que fue descubierta en 2013 y si ustedes ahí en la Facultad de Medicina abren los libros de oftalmología no van a hallar esta capa porque todavía algunos libros no hacen esas modificaciones. Entonces esa capa de Dúa va a estar situada entre lo que viene siendo el estroma y la membrana de De Smet. Y cuando se llega a alterar esa capa, se va a alterar lo que viene siendo la turgencia, que va a dar lo que es también la transparencia de la córnea. Vamos a tener la membrana de De Smet y por último la capa más interna sería el endotelio, que también que se conoce como el epitelio posterior y que este endotelio corneal va a estar formado por una capa de células hexagonales. Y este endotelio corneal, pues va a formar parte de lo que viene siendo la cámara anterior del globo ocular y va a estar en íntimo contacto con lo que es el humor acuoso. Entonces, así sería la forma en como nosotros podemos ver una, una córnea. Y en ocasiones, para ver el grosor de la córnea, vamos a hacer un adelgazamiento. Y en la imagen superior pudiera visualizarse la córnea con la luz colocada axialmente y vamos a ver ese grosor de la córnea. Vamos a tener inmediatamente lo que es la cámara anterior y lo que vendría siendo después lo que viene siendo la parte más anterior de la uvea, que sería el iris. En la imagen inferior, pues se menciona las 6 capas de la córnea, que va desde el epitelio, que a veces en algunos libros se conoce como epitelio anterior, hasta lo que viene siendo el endotelio o el epitelio posterior, y las diversas capas como sería Bowman, como sería estroma, esta capa de Dúa que se descubrió en 2013, la membrana de De Smet y por último el endotelio. Entonces, cuando nosotros queremos medir la córnea, pues esta sería la manera de medirla. Podemos utilizar una regla milimétrica o a veces podemos poner algún especie de compás que también va a tener una escala milimétrica. Y ese compás, pues nosotros lo podemos poner desde lo que viene siendo el limbo nasal hacia el limbo temporal, o lo podemos colocar para medir la parte vertical del limbo superior al limbo inferior, o colocar una regla y de esta manera, pues tratar de medir ese diámetro de la córnea, tanto horizontal como vertical. En el caso de los pacientitos pediátricos, pues eso se tiene que hacer en quirófano. En ocasiones se le da una pequeña emborrachadita con algún gas que manejan los anestesiólogos y que están ahí presentes en la exploración o en ocasiones bajo anestesia general. En el caso de los pacientes jóvenes o adultos, pues con una regla se le dice al paciente que esté en posición primaria de la mirada
Y de esta manera nosotros podemos medir tanto el diámetro horizontal como el diámetro vertical. A veces para medir el diámetro vertical, en ocasiones tenemos que jalar tanto el párpado superior como el párpado inferior para poder hacer esas mediciones. Y los valores normales, en el caso de el diámetro horizontal, serían 12 milímetros que se miden desde el limbo nasal al limbo temporal, y el vertical sería desde el limbo esclerocorneal superior al limbo esclerocorneal inferior. Entonces, microcórnea, cuando los diámetros son inferiores a 10 milímetros, o macrocórnea o megalocórnea, cuando los diámetros son por arriba de los 12 milímetros. Quiere decir que una córnea en estos casos podría medir 13, 14 milímetros y que nosotros haríamos las anotaciones pertinentes. En ocasiones también, para medir el grosor de la córnea, vamos a emplear un procedimiento y ese procedimiento se conoce como paquimetría. Entonces la paquimetría mide el grosor de la córnea. Y ese grosor de la córnea, pues va a tener diferentes medidas dependiendo en qué parte de la córnea nosotros hagamos esa medición. Las partes más delgadas serían en lo que viene siendo el centro de la córnea y las partes más gruesas serían a nivel de la periferia o muy cerca de lo que viene siendo el limbo esclerocorneal. En ocasiones podemos utilizar dos procedimientos, una paquimetría que se llama óptica y que se va a utilizar un dispositivo que se va a montar en lo que viene siendo la lámpara de hendidura. Y ahí sería medir esa paquimetría que nosotros la vamos a encasillar con el término de paquimetría óptica. O hay paquímetros que son independientes de la lámpara de hendidura y que en este caso sería una paquimetría ultrasónica. Entonces es un estudio rápido y que vamos a realizar con un instrumento portátil. Entonces, es importante medir ese grosor en lo que viene siendo pacientes que son candidatos a cirugía refractiva y que cuando ese grosor está alterado, probablemente esos pacientes no sean candidatos. En ocasiones también hay algunas patologías que producen algún adelgazamiento de la córnea. Cuando la córnea se adelgaza de manera muy importante, vamos a utilizar un término que se llama ectasia. Ectasia corneal quiere decir cuando hay un adelgazamiento de la córnea de manera muy importante y que eso lo haríamos ya sea con la paquimetría óptica o con la paquimetría ultrasónica. Entonces, o también esa paquimetría, en ocasiones la hacemos o se hace actualmente para tomar la presión intraocular del paciente. Se menciona que cuando la córnea es más delgada de lo normal, a veces los pacientes van a cursar con cifras de presión baja y que a veces se deben hacer esas correcciones con la paquimetría. O pacientes que tienen una córnea gruesa nos pueden dar presiones intraoculares elevadas y que nosotros debemos hacer esos pequeños ajustes cuando a estos pacientes les tomemos la presión intraocular. Entonces, este sería el, el, el grosor de las diferentes capas de la córnea. Entonces, en el caso del epitelio, pues va a medir 50 micras o vendría midiendo 0.05 milímetros. Y de esta forma, pues nosotros o podemos utilizar la medición en milímetros. Lo ideal es acostumbrarse probablemente a medirla en micras. La membrana de Bowman pues va a medir entre 8 a 14 micras.
el que es más grueso o tiene más grosor, pues va a ser el estroma, que va a tener 500 micras, a veces 550 términos promedios. Enseguida sería lo que viene siendo la capa dúa. Esa capa dúa más o menos debe medir entre unas 15 o 20 micras. Vamos a tener la membrana de Descemet, que su medición sería de 10 a 12 micras. Por último, la parte más interna, que sería el endotelio, pues va a tener un grosor de 8 micras. Todo eso lo vamos a poner en evidencia con lo que viene siendo la paquimetría. También es muy importante en ocasiones medir la densidad de las células que van a estar a nivel del endotelio corneal. Esas células a nivel del endotelio corneal, uno de sus funciones principales es que va a mantener la turgencia de la córnea y va a mantener su transparencia. Se dice que las células endoteliales en un paciente adulto van a variar entre 2.500 y 3.000 células por milímetro cuadrado. En los pacientes pediátricos o pacientes cuando nacen, se dice que el conteo de células endoteliales puede ser entre 3.000 y 4.000 células por milímetro cuadrado. Y a medida que la persona va teniendo más años, esas, sobre todo células endoteliales, pues van disminuyendo. O muchas patologías que se pueden presentar a nivel de la córnea hacen que esas células endoteliales disminuyan de manera muy importante. Límites ya peligrosos sería cuando tenemos un conteo por abajo de 1.000 o 500 células endoteliales por milímetro cuadrado. Y eso puede ser un factor de riesgo para que el paciente llegue a desarrollar cualquier alteración a nivel de la córnea, o que nosotros engrosamos con el término de queratopatía. Entonces aquí en la imagen superior pues está un ultrasonido, una ultrabiomicroscopía, en donde se está tomando lo que viene siendo el grosor de la córnea con sus 6 capas. Inclusive se llega a medir lo que viene siendo el tamaño de la cámara anterior. Y en en la imagen superior podemos ver lo que viene siendo un poco de lo que es el iris y lo que viene siendo la cápsula anterior del cristalino. Y en la parte inferior, pues se puede ver ese conteo de las células endoteliales, y que a veces hay sobre todo aparatos para hacer ese conteo de células endoteliales. Ese conteo de células endoteliales pues se debe hacer en aquellos pacientes en los cuales se le va a realizar alguna cirugía intraocular, y que a veces esas cirugías intraoculares, cuando se llegan a realizar, pues va a suponer la pérdida de cierto número de células endoteliales. Y si ese conteo de células endoteliales en ocasiones se sale de los valores normales, pues es un paciente que va a tener un factor de riesgo para tener alguna queratopatía, y que eso en ocasiones el paciente nosotros se lo debemos de mencionar. Entonces, esas células endoteliales, esta sería la forma en cómo estarían dispuestas en lo que viene siendo el endotelio corneal, o que a veces también lo conocemos como el epitelio posterior. Entonces, esa densidad de las células endoteliales es muy importante para que la córnea mantenga su turgencia y mantenga su transparencia, que no se vaya a opacar o que se formen en ocasiones opacidades que pudieran ser
muy leves o muy importantes. Entonces, la cuantificación de estas células endoteliales es muy importante y que a veces se hacen con procedimientos que nosotros encasillamos con lo que viene siendo la microscopía especular y que los valores normales en las personas adultas pues van a variar entre 2000 a 3000 células por milímetro cuadrado. Y a medida que la persona pues tiene más años, esas células van disminuyendo. En personas ya que pasan a veces de los 70 o los 80 años de edad, pues ese conteo de células endoteliales pues, puede ser por abajo de 2000 o quizá de 1000 por milímetro cuadrado. Entonces, ese conteo de esas células endoteliales, pues es un estudio que en ocasiones debe hacer, ¿verdad? Y primordialmente en aquellos pacientes que se les puede realizar algún procedimiento intraocular, como sería a veces alguna cirugía filtrante o en ocasiones la cirugía para extraer un cristalino opaco y que actualmente se conoce como cirugía de faco emulsificación. Entonces, la transparencia de la córnea pues va a ser dada por diferentes factores. Esos factores serían primordialmente el ordenamiento regular de las fibras del estroma y que eso pues va a depender de la cantidad de protoglicanos que existan a nivel de lo que viene siendo primordialmente el estroma y que estos protoglicanos van a ser fuertemente hidrofílicos y que en un momento dado el exceso de estos pues va a determinar el aumento del agua y que ese aumento del agua pues va en un momento dado a separar estas fibras a nivel del estroma y que pudiera originar ciertos grados de edema corneal en el paciente y que nosotros a veces lo podemos detectar en la exploración con la lámpara de hendidura, en donde ese edema puede originar una pérdida de lo que viene siendo la transparencia de la córnea. Entonces, esa transparencia de la córnea, pues también va a ser dada por la ausencia de vasos sanguíneos y linfáticos, y que esto se va a presentar a nivel de la córnea. Cuando ya nosotros tenemos la presencia de vasos sanguíneos a nivel de la córnea, pues vamos a ver cierto grado de neovascularización. Y en ocasiones, cuando esos vasos sanguíneos no tienen mucha irrigación de sangre, vamos a tener unos vasos sanguíneos que se conocen como vasos fantasmas y que están en la imagen media de la diapositiva. Entonces esos vasos sanguíneos exagües se van a ver a nivel de la córnea y que van a impedir que se vea de manera adecuada a ese nivel y que en un paciente pudiera originar cierta disminución de la agudeza visual. Cuando esos vasos sanguíneos pues tienen un aporte normal de sangre, pues van a ser vasos sanguíneos que nosotros podemos distinguir de manera más evidente y que esos vasos sanguíneos se pueden disponer de manera a veces superficial, intermedia o muy profunda en lo que viene siendo el grosor de la córnea. Entonces, esto sería la manera en cómo esa córnea puede mantener su transparencia. También un factor muy importante
es que vamos a tener una especie de bomba de bicarbonato a nivel de lo que viene siendo la córnea. Y esta bomba de bicarbonato pues va a mantener esa transparencia o esa turgencia de la córnea. Y cuando esa transparencia se pierde, nosotros lo podemos observar en lo que viene siendo la imagen inferior, en donde vamos a tener una córnea como si estuviera despulida, como que su transparencia no es la adecuada, no se ve la superficie ocular cubierta de manera adecuada por la película lagrimal, y entonces vamos a tener cierto grado de edema a nivel de la córnea, y que ese edema de la córnea a veces lo vamos a encasillar desde una cruz hasta 4 cruces. Cuando ese edema es muy importante, en ocasiones pudiéramos no ver las estructuras que están por detrás de la córnea, como sería a veces la cámara anterior o lo que vendría siendo la parte más anterior del tracto uveal, como vendría siendo primordialmente el. Entonces, la córnea, su sensibilidad va a estar dada por lo que viene siendo el nervio trigémino. Y esta sensibilidad, pues, va a ser dada por diferentes ramas que van a proceder del nervio oftálmico. Y estas ramas serían lo que viene siendo las ramas nasociliares. Estas ramas nasociliares se van a dirigir por lo que viene siendo la esclerótica, la conjuntiva, y ya llegando a córnea, pues se van a dirigir desde la parte más periférica hacia la parte más central. Entonces, estas células pues van a dar una inervación muy sensitiva a las diferentes capas de la córnea. Y en ocasiones cuando esas ramas sensitivas se alteran, cuando a veces se tiene alguna inflamación de la córnea, pues el paciente puede presentar en dolor, y a veces ese dolor puede ser muy intenso, que se puede incrementar a veces con el parpadeo o en ocasiones con estímulo luminoso. Esa sensibilidad de la córnea, a veces nosotros la estudiamos, y la manera de estudiarla es a veces con un algodón. Hacemos una especie de una hebrita, y esa hebrita la vamos a tratar de aproximar hacia lo que viene siendo la córnea, y vamos a tratar de tocar con la punta de esa hebrita el epitelio corneal. Si el paciente, su epitelio corneal está funcionando de manera adecuada y los nervios están también bien, el paciente va a tener un parpadeo rápido. Eso nos habla que la sensibilidad corneal está normal. Si esa sensibilidad corneal está alterada, nosotros podemos tocar la córnea y a veces el paciente pudiera no parpadear. O a veces eso también lo podemos hacer sobre todo con un aparato, se llama estesiotómetro. Es un aparato que en ocasiones en algunos consultorios de oftalmología está, o en otros no está, porque es un aparato que a veces es difícil de conseguir y que en ocasiones se utiliza de manera ocasional. Entonces la manera nosotros a veces de realizar ese procedimiento sería, en ocasiones podemos utilizar de algodón, o en ocasiones de los cotonetes que a veces nosotros tenemos que vienen estériles, nos ponemos unos guantes y tratamos de ese cotonete jalarlo y hacer una pequeña hebrita. De esta manera podemos tocar lo que viene siendo el epitelio de la córnea. Entonces eso sería para ver si esa sensibilidad corneal está presente. Entonces se va a evaluar de manera bilateral, primero en un ojo e inmediatamente se cambia en otro. Por lo regular, este tipo de estudio de la sensibilidad
se va a hacer en aquellos pacientes que tienen alguna queratopatía, pacientes que han padecido a veces un herpes simple corneal o un herpes zóster o un herpes o una patología viral como sería una patología por adenovirus o rinovirus que llegan a comprometer la córnea y que pueden alterar la sensibilidad corneal, se puede realizar con, sobre todo, esa sensibilidad haciendo ese toque con la punta de algodón. Entonces, en el caso de lo que viene siendo la exploración de la córnea, pues nosotros lo podemos hacer de manera macroscópica con lo que viene siendo una lámpara. Podemos quizá utilizar alguna magnificación como sería una lupa. De esta manera podemos investigar si la transparencia es adecuada o si está un poco alterada. Entonces también lo vamos a estudiar de manera más adecuada con lo que viene siendo la lámpara de hendidura o el biomicroscopio. Y aquí podemos utilizar diversos procedimientos de iluminación para estudiar esta córnea, que sería la iluminación directa, en ocasiones la dispersión escleral para poder ver en ocasiones las células hexagonales que están en el endotelio corneal y que ahí tenemos que utilizar magnificaciones un poco más elevadas o en ocasiones también pudiéramos utilizar la retroiluminación. Entonces estos serían los síntomas que van a presentar pacientes que tienen alguna alteración a nivel de la córnea o que tienen alguna queratopatía, dolor por alteración de lo que viene siendo los nervios nasociliares que van a inervar todas las capas de la córnea. Trastornos de la agudeza visual por alteración en lo que viene siendo la transparencia, en donde se va a alterar la turgencia y que se puede originar cierto grado de edema corneal o en ocasiones esa disminución de la agudeza visual puede ser originada por cicatrices a nivel de la córnea, como sería la aparición de leucomas o novéculas. A veces los pacientes pueden referir halos de colores por difracción de la luz como resultado del edema de la córnea que pudieran presentar estos pacientes. Los pacientes van a referir fotofobia, que en ocasiones puede ser muy intensa y que va a ser causada por una miosis anormal en un iris que en ocasiones puede estar inflamado y que esa fotofobia la mayor parte de las veces pues puede ser originada por la luz solar o en ocasiones por lámparas que pueden tener una intensidad muy importante. Los pacientes también pueden referir sensación de lagrimeo y ese lagrimeo pues va a ser originado por la estimulación refleja de los nervios corneales. En ocasiones también los pacientes pudieran referir la sensación de cuerpo extraño o de arenillas. Y esa sensación de cuerpo extraño o arenillas pues va a estar originada por alteraciones a nivel del epitelio de la córnea y que se pudiera presentar una queratopatía. Y esa queratopatía sería una queratopatía puntata y que la podemos poner en evidencia tiñendo la película lagrimal y el epitelio corneal alterado se va a teñir con el colorante de fluoresceína. O si no tenemos el colorante de fluoresceína, podemos utilizar el colorante de rosa de bengala. Vamos a tener algunas lesiones corneales o que también son signos que nosotros vamos a descubrir a nivel de lo que viene siendo las diferentes estructuras de la córnea. Entonces, empezando desde la parte más anterior, pues a nivel del epitelio de la córnea podemos tener edema. Ese edema se puede encasillar desde una cruz hasta 4 cruces.
En ocasiones vamos a tener la aparición de filamentos. Estos filamentos a veces se originan por el material lipídico que a veces se origina en las glándulas de meibomio, y que ese filamento en ocasiones se adhiere de manera muy importante a nivel del epitelio. Y en ocasiones cuando nosotros observamos al paciente, serían filamentos que están adheridos y que a veces en ocasiones no se retiran de manera tan fácil porque están bien adheridos a lo que viene siendo el epitelio de la córnea. Y hay algunas patologías que en ocasiones desarrollan, a veces patologías que nosotros encasillamos con el término de queratitis filamentosas. En ocasiones los pacientes, cuando el epitelio corneal está alterado o lesionado, vamos a tener esa queratitis epitelial puntiforme, y que si nosotros al paciente le teñimos la película lagrimal, ese epitelio lo va a captar, sobre todo lo va a captar la córnea, y nosotros lo vamos a ver en la lámpara de hendidura con un puntilleo de un color verde, y que a veces cuando ese puntilleo coalesce se pueden originar lesiones más extensas de la córnea. Entonces los pacientes pues van a tener una inflamación de la córnea. Cuando la córnea se inflama, en ocasiones por diferentes procesos inflamatorios o también por diferentes procesos infecciosos, vamos a utilizar el término de queratitis. Ya cuando estuvimos en conjuntiva, pues utilizamos el término de conjuntivitis. En el caso de párpado sería blefaritis. En el caso de la córnea, pues vamos a utilizar el término de queratitis. Hace referencia a que la córnea se encuentra inflamada. Y en este caso, pues la inflamación puede estar a nivel de lo que viene siendo el epitelio corneal, a nivel de la membrana de Bowman, y a nivel del estroma, pues podemos hallar estos signos o estos signos que los vamos a ver exclusivamente con la lámpara de hendidura. Vamos a ver infiltrados que pueden ser originados por la destrucción a veces de las capas de la córnea, ¿eh? Que pueden comprometer a Bowman o pueden comprometer al estroma. En ocasiones los pacientes van a tener también edema, en ocasiones los pacientes van a tener una neovascularización, y que nosotros vamos a encasillar con el término de PANUS. Entonces el PANUS puede ser superficial o en ocasiones puede ser profundo. Profundo cuando ya compromete, pues más allá de Bowman o más allá del estroma. Podemos hallar a veces depósitos, o ya cuando la córnea cicatriza después de tener alguna alteración a ese nivel, pues vamos a tener cicatrizaciones. Esas cicatrizaciones, pues sobre todo nos van a originar opacidades a nivel de la córnea, y que a veces encasillamos como nubéculas o a veces como leucomas. Nubéculas cuando solamente se llegan a ver con lo que viene siendo la lámpara de hendidura o la biomicroscopía. Y leucomas cuando en ocasiones se ven a simple vista, que en ocasiones al paciente lo vemos y vamos a ver que tiene una mancha a veces en el centro de la córnea. En ocasiones cuando ya las estructuras, cuando se llegan a lesionar y que llegan a comprometer a veces lo que viene siendo Bowman, estroma, lo que viene siendo DUA o a veces DSMED o a veces endotelio, eso ya va a originar una cicatriz. Y esa cicatriz pues va a dejar secuelas que va a formar esas opacidades. Cuando se llega a lesionar el epitelio y que ese epitelio se regenera, por lo regular no va a dejar ninguna secuela. Pero si se llegan a lesionar las otras diferentes capas de la córnea, que serían las 5
más adyacentes, iniciando desde Bowman, siempre va a quedar alguna secuela. Y esa secuela pues sería una, una, una opacidad a nivel de la córnea y que a veces nosotros encasillamos con el término de nubécula o a veces con el término de leucoma. A nivel de lo que viene siendo la capa de Dúa, que aquí no la anotamos, pues se va a formar edema, edema corneal que puede ser de una cruz hasta 4 cruces. Cuando ya es de 4 cruces, ya no vamos a ver las estructuras que están por detrás de esta capa. A nivel de lo que viene siendo el endotelio, vamos a hallar algunos sobre todo signos que se llaman depósitos retroqueráticos, que se van a impactar a nivel del endotelio corneal. Esos depósitos retroqueráticos van a ser células inflamatorias que van a proceder a veces de lo que viene siendo el tracto uveal, que sería a veces cuando se inflama el iris o cuando se inflama el cuerpo ciliar o que el humor acuoso está turbio, se van a formar esos depósitos retroqueráticos a nivel del endotelio corneal y que nosotros lo vamos a distinguir con lo que viene siendo la lámpara de hendidura. Y a veces vamos a tener unos depósitos retroqueráticos que van a ser muy pequeños y que a veces los tenemos que observar con una magnificación más aumentada de lo que viene siendo la lámpara de hendidura. O a veces también se van a formar unos depósitos retroqueráticos más gruesos. Se conocen como depósitos retroqueráticos en grasa de carnero, porque en ocasiones se pudieran comparar con un pedazo de grasa que se puede adherir a una superficie. Aquí se adherirían de manera muy importante a lo que viene siendo el endotelio de la córnea. Y que esos depósitos retroqueráticos, cuando llegan a estar de manera muy importante, nos hablan de una actividad muy importante a nivel de la parte interior del globo. Y que cuando a esos pacientes se les hace un diagnóstico y se les da un tratamiento adecuado, esos depósitos retroqueráticos, ya sean finos o gruesos, van a ir disminuyendo hasta que en ocasiones pueden desaparecer en su totalidad. Entonces, esos serían los hallazgos que nosotros vamos a observar a nivel de lo que viene siendo la córnea y en sus diferentes capas. Entonces aquí pues podemos ver en la parte superior una córnea que no es transparente y que ya nosotros ahí podemos observar que hay una alteración a nivel de la pupila, en donde vamos a tener a veces una midriasis o una pupila dilatada que en ocasiones no va a responder de manera adecuada a los estímulos luminosos. Eso ya nos puede hablar de alguna severidad muy importante a nivel de lo que pudiera ser el polo posterior. Y en la parte inferior podemos ver cómo la córnea ha perdido toda su transparencia, ha perdido su turgencia y ya tenemos la aparición de una neovascularización en la mayor parte de la córnea y que vamos a encasillar con el término de panos. Un panos muy importante que se va a encontrar tanto de manera superficial como de manera profunda. Y vamos a hallar esas cicatrices que van a originar opacidades, que en este caso pues tendríamos lo que viene siendo leucomas. Leucomas que cuando son leucomas muy importantes, no se va a ver lo que viene siendo la parte más posterior de lo que viene siendo esta superficie del ojo y que va a estar por detrás del endotelio corneal. En este caso, no pudiéramos visualizar ni cámara anterior
ni lo que viene siendo la pupila, ni humor acuoso, ni lo que viene siendo el estroma del iris. Entonces, estos serían los hallazgos que nosotros hallaríamos o son los signos que descubriríamos en un paciente cuando tiene una queratopatía o que tiene alguna enfermedad a nivel de la córnea y que puede comprometer algunas de sus capas o en ocasiones pudiera comprender todas las 6 capas de esta estructura transparente. Y estos serían los hallazgos que nosotros veríamos. Vamos a ver lo que no, tenemos, lo que viene siendo una queratitis estriada, en donde vamos a tener un edema de la córnea y vamos a tener una queratitis que va a formar una forma de estrías que van a provocar cierta inflamación de la córnea y de que lo que viene siendo las estructuras posteriores al endotelio corneal. Esto sería la manera de ver un cuerpo extraño. Tenemos una rebaba que puede comprometer lo que viene siendo hasta el estroma anterior de la córnea. Entonces, este cuerpo extraño, cuando nosotros lo quitamos, debemos tener mucho cuidado de, como utilizamos agujas de insulina, debemos tener mucho cuidado de no perforar la córnea. Entonces, para eso utilizamos la lámpara de hendidura y al paciente previa colocación de anestesia se le debe quitar el cuerpo extraño, entrar por la parte periférica para tratar de quitar tanto lo que viene siendo el cuerpo propiamente dicho como la rebaba que se forma cuando cae en un paciente que pudiera estar trabajando y que no utilizó las protecciones adecuadas. Un leucoma cuando tenemos una opacidad total de la córnea y que no se van a ver las estructuras posteriores. Vamos a observar lo que viene siendo la neovascularización, que nosotros vamos a encasillar con el término de panos. Vamos a ver también las cicatrices que se van a observar a nivel de la córnea, como serían nubéculas o nefenios y lo que sería un leucoma que puede ser total, que no se va a distinguir más allá del endotelio corneal, o a veces pueden ser nubéculas que sí se puede ver parte de las estructuras que están por detrás del endotelio. Y aquí serían las opacidades que se van a formar a nivel de la córnea. Nubéculas o nébulas que nosotros vamos a distinguir exclusivamente con la lámpara de hendidura. Vamos a hallar los leucomas que pueden ser originados por infecciones, por traumatismos, en ocasiones pacientes que son sometidos a alguna queratoplastia penetrante o que son sometidos a un trasplante de córnea. Cuando ese trasplante de córnea se rechaza, pues va a originar alteraciones en la transparencia de la córnea y la formación de palos, que en un momento dado se pudiera ver con lo que es la lámpara de hendidura. Bueno, pues con esto terminamos. Vamos a continuar con córnea.